tardes a todos. Y con la conferencia de hoy concluimos estas 15 jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía, dedicada a la formación del laicado tras el Concilio Vaticano II. La primera fue totalmente teológica, viendo el concepto de laico y los laicos y sus funciones. La segunda de ayer fue histórica, sobre la formación de los laicos, y la de hoy en los laicos y sus asociaciones en la Sevilla contemporánea, más histórica todavía. Expone el doctor José Leonardo Ruiz Sánchez, profesor invitado de este centro. Algunos de sus alumnos están ahí detrás, y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Presentar a Leonardo, para quien os habla, es fundamentalmente una alegría, porque se habla de un compañero y de un amigo, un buen amigo, a nivel personal e intelectual. Desde los años 90, que teníamos la misma casa común, que era el archivo del arzobispado, pues tuvimos que aguantarnos más de una vez en el buen sentido de la palabra. Yo voy a hacer una síntesis muy pequeñita, porque sus obras son inmensas y él ha centrado su investigación al estudio de la participación de los católicos sevillanos en la vida pública durante la Restauración alfonsina, la dictadura y la Segunda República. El fruto de esa dedicación son una serie de libros desde el 92 hasta el 2014. Él es miembro de la cátedra y fundador de la cátedra Beato Marcelo Spínola y también del Anuario de Historia de la Iglesia. Hay que decir que es un efectivo secretario, y yo, sabiendo que está él por medio, sabe uno que las cosas salen bien, por su tesón, por su profesionalidad, etcétera. La segunda línea suya de investigación, lo mismo os extraña, es el mundo de la masonería, y ha dedicado muchísimos estudios y muchísimos trabajos al tema de la masonería y de lo antimasónico, sobre todo en la zona suya y en concreto también en Almería, de donde él procede, de Berja, natural, ¿no? Es miembro de estos sitios, de los centros de estudios virgetanos, de estudio histórico del Ayuntamiento, y después forma parte de distintos grupos de investigación I+D, que son sin duda bastante importantes. En uno he colaborado yo con él como peón solamente, y después algunas obras tenemos en común y ha sido un gusto trabajar con él. Pero yo subrayo que es un buen creyente, en el sentido que se ha hablado estos días. Es un investigador cristiano, no porque centra sus cosas en esto, sino porque en su vida lleva el cristianismo hasta la ejemplaridad al servicio de la Iglesia. No hay ninguna tarea que le pida a la Iglesia sevillana, que es la que yo más conozco, me imagino que en Almería pasará igual, y nunca pone pega, siempre se pone a trabajar al servicio de esa Iglesia en la que él cree. Siempre está a disposición con su trabajo. En este sentido también forma parte de la fundación de la Colegial del Divino Salvador y es miembro del Comité Científico de la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la famosa revista Hispania Sacra. Yo me gratifico personalmente, no me sé la otra palabra, de ser su amigo. Es
decir, hay amigos que merecen la pena conocerse y bueno, José Leonardo él sabe que está en su casa, por tanto no hay más problema, así que tiene la palabra. Muchas gracias, Manolo. Manolo y yo somos amigos y de ahí se debe deducir también la presentación que ha hecho. El otro día, curiosamente, estábamos hablando, porque en nuestra ciencia suele haber mucho celo, suele haber muchas zancadillas y demás. Decimos, nosotros nunca nos hemos peleado. Después de llevar tanto tiempo, ¿no?, trabajando los mismos temas, no nos hemos hecho las zancadillas. Digo, no, la verdad es que disfrutamos tanto con lo que Dios nos ha puesto por medio para trabajar, que para qué vamos a hacer, vamos a pelearnos, ya digo, en una profesión que es compleja, ¿no? Porque generalmente el historiador a veces se cree que es sabio y que es sobre todo el único sabio. Bueno, gracias, Manolo, por tu presentación. Y yo voy a hablar de algo completamente distinto en relación con lo que hemos estado viendo estos días anteriores, que se ha hablado de teología, se ha hablado de formación del laicado, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, como ha dicho Manolo, pero él ayer no solamente habló del concilio, sino que anduvo atrás, se situó en la época de Ratti, ¿no?, de Pío XI, y citó alguna encíclica, es decir, todo lo relacionado con la acción católica, es decir, cuando se organiza el laicado, teniendo en cuenta más las personas y no teniendo en cuenta la obra, como ocurría con León XIII, que es quien precede en un movimiento bastante similar. Son dos papas que realmente promueven de distinta manera lo que es la función del laicado. En el caso de León XIII, lo que sobresalen son la obra. En el caso, los sevillanos lo entienden perfectamente. En la época de León XIII es cuando se pone en marcha una obra que fue muy importante, luego ha derivado hacia otras cosas en tiempos recientes, como es el Correo de Andalucía, la obra. Es el momento en el que se ponen en marcha todo el movimiento sindical cristiano, las obras, el sindicato de Bollullo del Condado, por ejemplo, cuando se va a Huelva y se ve esas parcelaciones y esa producción vitivinícola, eso lo hacen sindicatos católicos agrarios en los años 20, no es conocido, pero está escrito que es así, ¿no? Y de ahí se pasa a la acción de los católicos hacia las personas que convienen más o que en determinados momentos es mejor, a todo lo que son las distintas estructuras de la acción católica. Bueno, pues yo me voy a mover en una época completamente anterior, porque la acción del laico no se circunscribe a esa etapa donde se van a abordar temas teológicos y de formación, sino que retomando esa expresión de que de Roma viene lo que a Roma va, es decir, es anterior el movimiento del laico y luego viene el movimiento, es decir, la preparación de la teología y de la formación, es decir, que precede la acción, la realidad a ello. Y por eso yo me voy a remontar a finales del siglo XIX y vamos a ir avanzando hasta llegar a los tiempos más cercanos que hemos visto en estos días atrás. ¿De acuerdo? El principal problema, un apunte historiográfico, que siempre gusta hacerlo. El tema de los laicos no solamente se ha tenido poco, se ha visto poco, es decir, ha tenido poca importancia hasta el Concilio Vaticano, sino que eso también se ha trasladado a lo que es el estudio de las organizaciones laicales. De tal manera que si repasamos la historiografía, Manolo y yo hicimos ese estudio para el primer anuario, es decir, qué historiografía hay sobre la Iglesia en la archidiócesis de Sevilla moderna y contemporánea, en toda la Andalucía occidental, un trabajo inmenso y además bien reconocido en determinados ámbitos, porque no existen a nivel del país que se haya estudiado con tanta profundidad. Cuando buscamos, bueno, qué organizaciones laicas hay
¿cuáles se han estudiado? Pues nos encontramos que realmente son muy pocas de las que conocemos algo y tenemos pocas noticias. Son precisamente los estudios que se promueven para conocer cómo actúan los laicos lo que han determinado en el ámbito de Sevilla, pero poco sabemos de Granada o de Almería, por ejemplo, ¿no? Salvo que impulsemos a algunos discípulos algunos alumnos de doctorado a que hagan sus trabajos, ¿de acuerdo? De tal manera que, ya digo, es poco conocido, pero ese estudio, esa labor de los laicos, si empezamos a desglosarla, bueno, los laicos han participado antes de la edad contemporánea en todo lo relacionado con las órdenes militares, por ejemplo, son laicos. Lo que pasa es que en la edad contemporánea eso no llega a mediados del siglo XIX, ¿no? Lo que han predominado de los laicos, es decir, el estudio que se citó ayer, ¿no?, de las órdenes terceras. Bueno, pues sabemos muy poco de las órdenes terceras. Saben lo que es una orden tercera vinculada sobre todo a las grandes congregaciones religiosas, y de su existencia pues tenemos algunos detalles en Sevilla, en Marchena, en Estepa, pero es que esas órdenes terceras resulta que en la edad contemporánea, como desaparecen las congregaciones religiosas, es decir, son disueltas o desaparecen como efecto de la desamortización las grandes congregaciones religiosas, pues realmente este movimiento tiende a casi a desaparecer. En principio, aunque recientemente algunos estudios que se han publicado en el anuario por un alumno universitario, pues ha podido investigar cómo esas órdenes terceras, por ejemplo, las órdenes terceras franciscanas, se mantienen cuando los frailes ya no están, de tal manera que va a haber una continuidad desde la exclaustración con esas órdenes terceras, es decir, con la desamortización de Mendizábal en 1836, esas órdenes terceras van a mantener el laico, van a mantener el espíritu franciscano hasta la restauración de la orden a finales del siglo XIX. Y aquí en Sevilla hemos conseguido estudiarlo, incluso publicarlo en el anuario, ¿no? Es decir, que conocemos, pero pocas cosas, ¿no? Caso distinto es, porque también son asociaciones de laicos, el caso de la hermandad y cofradías. Sobre eso tenemos mucho, pero ojo, tenemos mucho relacionado con las manifestaciones artísticas, con la Semana Santa, con la actividad religiosa, pero realmente su estudio desde una perspectiva más antropológica, es un estudio más en concreto de cómo funcionan internamente, no a qué se dedican, sino cómo funcionan internamente, eso que es bastante importante. De eso conocemos mucho menos. Es decir, ya digo, no hay cofradía que no se precie que no haya hecho un folleto o un libro sobre alguna efeméride con muchas fotografías, pero luego cuando tratamos de adentrarnos realmente en las tripas de esa asociación de laicos, pues sabemos mucho, muy poco. En el caso, ya digo, es decir, son distintos aspectos de donde están los laicos, pero hay más cosas en la edad contemporánea. Hay sobre todo lo que venimos a denominar en la historiografía, así lo llamamos, la acción de los católicos, que es lo que luego va a ser la acción católica. Pero yo estoy hablando en minúscula, ¿no? Esa acción de los católicos es el término que se suele utilizar a finales del siglo XIX, cuando los católicos participan públicamente en la res pública. Posteriormente se llamó, y por poco tiempo, porque fue escandaloso, sobre todo a partir de la encíclica La Grave de Comuni de 1901, de 18 de enero de 1901, se habló de, eso era la democracia cristiana. Y ese término no encajó bien, esa encíclica no se tradujo al castellano en el Boletín Diocesano, solo se publicó en latín, para que se hagan una idea, porque realmente resultó bastante chocante la utilización del término de democracia, que luego León XIII lo va a explicar en documentos posteriores, ¿no? Bueno, en esa acción de los católicos nos encontramos muchos elementos que son los que yo voy a plantear aquí. Sobre todo me voy a centrar en
mayoritariamente en las organizaciones juveniles. Es decir, Sevilla, a lo largo de toda la edad contemporánea, estuvo poniendo en marcha sucesivas organizaciones juveniles. Conocemos las congregaciones marianas jesuíticas, pero otro tipo de congregación que no fueran exclusivamente las marianas jesuíticas, que son bastante importantes, distintas organizaciones juveniles, ya digo, son experimentos que fracasan, otro experimento que fracasa, y así consecutivamente, y así nos vamos a mover entre 1868 y 1900 en la Segunda República. De acuerdo, nos encontramos con muchas organizaciones juveniles. Esas organizaciones, ¿por qué los jóvenes? Pues posiblemente los jóvenes porque los varones adultos estaban muy mezclados con la política del momento. Y ayer lo dije, lo puedo repetir en la misma manera, con convencimiento, que los católicos en España son una familia en política muy mal avenida. Lo fue en el siglo XIX, lo ha sido en el siglo XX y posiblemente lo sea en el siglo XXI. Es decir, la ideología ha prevalecido sobre lo sustancial, que es la creencia, y realmente en España se han vivido, algunos los vamos a comentar aquí, se han vivido episodios bastante poco edificantes, vamos a utilizar una terminología, pero realmente de enfrentamiento entre católicos por su posición ideológica. ¿De acuerdo? Pero ya digo, las organizaciones juveniles lo que pretendían era formar, es decir, los adultos es complicado llevarlos a algún terreno de acción pública sin que haya aristas. En cambio, los jóvenes los podemos ir formando de manera que cuando sean mayores pues tengan luces suficientes y no se metan donde no deben. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que se va a hacer con los jóvenes. Vamos a ver 4 o 5, lo que nos dé tiempo, sin cansar, de esta experiencia que a lo largo de mis trabajos, decía Manolo lo ha dicho desde los años 90, yo creo que era a finales de los 80, cuando ya estábamos metidos en el archivo, los dos, en un archivo que era una especie de mesa camilla, ¿no?, con una estufa y una bombilla en medio, porque ahora la gente va al archivo del arzobispado y es fantástico, pero nosotros vivimos una prehistoria de aquello bastante curiosa, ¿no? Ya digo, vamos a hablar de esas, sobre todo organizaciones juveniles. Esas organizaciones juveniles, ya digo, el principal problema es cuando la política se metía por el medio, porque la política en la época se decía que era como el carbón, que quien la tocaba se manchaba, pero la política no unía, disgustaba. Y la mayoría de estas asociaciones y demás siempre están en el entorno, es decir, como característica también, siempre están en el entorno de los jesuitas. Claro, los jesuitas son los grandes formadores de la juventud y de otras, lo han sido tradicionalmente, y desde luego en el siglo XIX y principios del siglo XX lo seguían siendo sus colegios, que todavía siguen siendo colegios en el ámbito andaluz, el del Puerto, el de Sevilla también, el de Málaga, el de Villafranca de los Barros, es decir, que ahí formaban, sobre todo en un momento en el que la sociedad se regía por élites, ellos sabían formar muy bien a determinada élite. Ya digo, en ese elemento, en ese entorno es donde nos vamos a encontrar esas asociaciones juveniles que no son la única, porque hay jóvenes antonianos, hay jóvenes de otras congregaciones religiosas, pero las que actuaban más en la red pública y las que tenían más reconocimiento por las autoridades, por el gobernador civil cuando lo había, por el capitán general quienes acudían a su acto, eran realmente ellos, ¿no? Ya digo, lamentablemente están poco estudiadas, aunque sí es verdad que vamos a seguir un poco la pista a lo largo de estos años. Curiosamente se conoce eso menos, y sí se conoce en el ámbito de lo religioso, se conoce la heterodoxia, es decir, la masonería, los ataques sí los conocemos, están mucho más estudiados porque en eso parece que hay mucho más interés. ¿De acuerdo? Yéndonos a la realidad y sin tanto preámbulo que me he cedido. ¿Cuándo comienza la movilización de los católicos? En eso los historiadores los tenemos de acuerdo. Estamos de acuerdo que la primera gran movilización de los católicos en la vida pública tiene lugar durante el sexenio
revolucionario o el sexenio democrático. 1868. Entre 1868 y 1874 se produce esa gran movilización en toda España, no solamente en Sevilla, como necesidad para defender los intereses de la Iglesia, los valores de la religión. Por primera vez la Constitución de 1869 y luego la non nata del 73 habla de separación Iglesia-el Estado, está hablando de libertad de cultos, en unos momentos en los que todavía prevalecía la idea, es una idea, bueno, si leen a don Marcelino Méndez Pelayo, que se citó el primer día como intelectual, que es un hombre que es también confuso ideológicamente, ¿no? Cuando lo que prevalecía era la unidad católica, es decir, que en España no se aceptase como religión más que la católica, que era la religión del reino, del Estado, ¿de acuerdo? Y eso se va a fracturar por primera vez en 1969 en la Constitución de la Septembrina, y eso va a movilizar a los católicos españoles. Lo va a hacer en 3 planos distintos, es decir, va a haber una asociación de católicos, hombres, va a haber una juventud católica, ¿de acuerdo? Y luego va a haber lo que conocemos, bastante ideologizada, la agrupación católico-monárquica. Es decir, esa agrupación católico-monárquica, en un momento en el que el monarca va a ser Amadeo de Saboya, no podía ser sino carlista. Esa era plenamente carlista y no las otras dos. La Asociación de Católicos se crea en Madrid. Se crea en Madrid, ya digo, en 1868, por políticos moderados, ya digo, para defender la unidad católica, y puesto que se está aprobando la libertad, que es el eslogan de la Gloriosa, al amparo de la libertad religiosa, lo que quieren es libertad de la Iglesia, ¿de acuerdo? Es decir, que en un momento determinado, bueno, la libertad nos puede favorecer, o al amparo de la libertad, ¿por qué no cierran los colegios o están expulsando a los jesuitas de las ciudades? ¿De acuerdo? Aprovechar esa circunstancia. La idea, ya digo, es utilizar la propaganda, es decir, los objetivos, la propaganda, la enseñanza, la caridad, y como primera gran actividad fue elevar una protesta al Congreso en desacuerdo con el planteamiento de la libertad religiosa que se debate en la Constituyente. Estamos hablando de marzo a abril del año 69, es decir, pliegos de firmas. Dicen que consiguieron reunir 1 millón de firmas en la época, en un país muy analfabeto, un país que podía tener 17 y 18 millones, 1 millón de firmas en contra de la Constitución del año 69, la Constitución que se estaba debatiendo en el Congreso. Quieren poner también en marcha una especie de universidad católica, la Asociación de Católicos, y también poner en marcha, bueno, al amparo de la libertad de cultos, es lo que necesitaban las iglesias de la Reforma para establecerse en España en unos momentos que no estamos hablando obviamente del ecumenismo, sino que bueno, la Reforma pues eran herejes, etcétera, etcétera. Ustedes entienden esto perfectamente también. En Sevilla esa asociación de católicos se va a poner en marcha pronto, se constituyen juntas por todo el país. Sevilla tiene en este momento el ser la ciudad con el planteamiento más radical en la revolución del 68. Es decir, cuando explicamos a los alumnos la revolución del 68, las ciudades de Sevilla y luego Málaga, el manifiesto que se da a la población en la Gloriosa, en la Septembrina, es de los más radicales del país, en un sentido que estamos en el siglo XIX, están efectuando planteamientos democráticos, están planteando la expulsión de las congregaciones religiosas, están planteando la confiscación de todos sus bienes,
Aquí los jesuitas y los oratorianos se van a tener, que ha estudiado Manolo, pues se tienen que montar en un barco en el puerto de Sevilla, ir para Cádiz y a ver si los dejan allí y luego con posterioridad marcharse, refugiarse en Gibraltar, que fue siempre un lugar de asilo, en un sentido o en otro. Es decir, que Sevilla fue bastante radical en este momento. Bueno, el oratorio de San Felipe Neri primitivo desapareció, lo echaron abajo para abrir una vía en poco tiempo. En la Plaza del Duque, la iglesia de San Miguel, que era gótica, pues feneció para ensanchar la plaza. Es decir, que el movimiento fue bastante intenso. Y por esa razón, ya digo, esa asociación de católicos toma partido, es decir, bueno, empieza a actuar en contra de esas medidas que se están poniendo en marcha. Y entre sus objetivos, pensad que esto es lo mismo que luego se va a hacer en 1900 y se va a hacer con posterioridad, ¿no? Es decir, en el manifiesto que da la Asociación de Católicos de Sevilla, fundar o auxiliar y propagar periódicos o publicaciones de otra índole que sean útiles a sus especiales fines. Es decir, lo que no quieren es utilizar la prensa liberal o la prensa republicana. Como han expulsado a las congregaciones religiosas y no podrán dar clase, aunque los jesuitas pronto esto lo solucionarán, dice, bueno, pero al amparo de la libertad de enseñanza yo puedo crear una academia, no llevaremos sotana, pero nosotros vamos a seguir dando clases. Y eso es lo que realmente, como consiguen mantener la enseñanza en la ciudad, ¿no? Crear y sustentar escuelas de primera enseñanza para párvulos, adultos y cualquier otro instituto para el cultivo de la ciencia y de las artes, promover la obra de caridad, cooperar eficazmente y fomentar asociaciones destinadas a mantener y acrecentar la frecuencia del culto y, sobre todo, promover, y esto es importante, es decir, en los aspectos formativos, promover círculos literarios, es decir, lugares de reunión, círculos literarios, círculos de recreo, etcétera, etcétera. Van a crear también escuelas para niños y demás, ¿no? En 1871 van a promover incluso el establecimiento, que no se cumplió, la Universidad Católica y Pontificia es más tarde, promovieron crear una universidad católica. A ellos les salían las cuentas, decían, en el sentido de que la gente no iba a ir a una universidad en donde por la libertad de cátedra no se atendría a criterios católicos a la hora de enseñar, ¿de acuerdo? Pero finalmente eso no se hizo. Asociación de católicos, pero sobre todo, como le decía, también se funda en este momento, se funda en Madrid, pero luego se va a fundar también en Sevilla en enero del año 69, la Juventud Católica. Empezamos a lo que va a ser una constante en momentos posteriores, ¿no? La idea de establecer una juventud homóloga a la que se ha creado en Madrid tiene lugar el 29 de enero del año 69 y en el manifiesto señala cómo podían pertenecer a esa juventud católica todos los jóvenes católicos que defienden la unidad religiosa, que es el caballo de batalla del momento, independientemente de su opción política. Van a crear una academia donde se estudiarán temas literarios, pero también científicos y también políticos. Si alguien emitía opiniones contrarias a las de la academia, se entendía que renunciaba a ella, y lo que es más definitivo, las bases de la academia, de la Juventud Católica, son indiscutibles e inalterables. Es decir, esto es lo que hay y aquí nos vamos a mover en este ambiente, ¿no? Esa Juventud Católica, lo que les decía al principio, siempre va a tener, ya digo, una coleta no solamente formativa, sino de salir, de decir, un coletazo político, un ribete político. Y de hecho, uno de los que perteneció a esta Juventud Católica, y que es un eminente oftalmólogo, Ramón de la Sota y Lastra, que luego va a estar en muchas obras católicas a comienzos del siglo XX, él dejó unas notas sobre esta juventud cuando él era estudiante, y decía que cuando se blasfemaba de la religión, se injuriaban a los ministros de la Iglesia, no pudimos resistir más
nos consideramos cobardes y traidores a nuestras más respetables creencias y a nuestros más puros sentimientos, y llenos de santa indignación, nos presentamos un día ante Sevilla impía y revolucionaria diciendo: no pasarán de aquí. Es decir, que ellos, jóvenes, pero hacen una apuesta por defender, por la defensa, por defenderse de los ataques de la secularidad, ¿no? La mayoría eran jóvenes universitarios, pero había también gente que no era tan joven. Y la relación con las autoridades liberales, demócratas, republicanos y demás fueron oscilantes, pero cuando se radicalizó el momento, el sexenio tiene una espiral que va radicalizándose hacia el año 73. Ellos dicen que, lo relata Ramón de la Sota, dice que los liberales, entre comillas, interrumpieron sus reuniones a pedradas, por lo que tuvieron que ir armados a las juntas, y eso se compadecía bien con nuestro tranquilo modo de pensar y sentir. Y muchos de ellos lo que terminan haciendo desde finales del año 82 es irse al norte a incrementar las filas de los carlistas en su lucha contra el movimiento republicano, el movimiento más radical, ¿no? Ellos van a fundar una academia. Esta, en el momento de radicalidad, van a tener que desaparecer, y ya cuando después, en la Restauración, en principio en tiempos más sosegados, ya a partir de la Restauración, con la Constitución de 1876, se van a reorganizar y funcionaron bien durante un tiempo. Ellos en el 19 de marzo del año 77, sabemos por algunos anuncios que publicaron en revistas católicas del momento, crean un centro de estudio, un centro de doctrina católica para formarse, y a ese acto de inauguración acude el señor arzobispo, cardenal Joaquín Lluch y Garriga, fray Joaquín Lluch y Garriga, que era carmelita, pero acude también la reina madre. Ya saben que Isabel II no viene a Madrid para no incordiar al hijo y la manda a Cánovas a Sevilla, y está viviendo en el Alcázar hasta que se aburre y termina volviendo a París, ¿no? Al Palacio Castilla. Pero ya digo, en ese momento la juventud católica se organiza y quiere actuar como lo había hecho con anterioridad, y lo hacía, ya digo, esa actuación mediante la celebración de sesiones semanales de reconocidos sevillanos. Mensualmente había sesiones artístico-literarias que eran muy concurridas, defendiendo cuestiones como las propias del catolicismo de la época, la defensa del poder temporal del Papa. Estamos en la etapa posterior a 1870 de unificación italiana, ¿no? Ya digo, pero esa juventud termina diluyéndose a partir de ese momento, y poco tiempo después va a aparecer otro nuevo movimiento de jóvenes católicos que no tienen nada que ver con los anteriores, ¿no? Son los que conocemos como Jóvenes de la Inmaculada Concepción. Este caso es muy conocido porque se ha escrito mucho sobre él. Este movimiento está de nuevo en el entorno de los jesuitas. En 1879 se pone en marcha este movimiento. El fundador, quien lo promueve, si vais a la Capilla del Silencio, está allí enterrado, el padre Moga, jesuita, que viene aquí y que va a tener simplificando un poco, porque la asociación fue muy controvertida, y aquí es donde se mezclan claramente con esos jóvenes los temas políticos, claramente, ¿no? En el año 79, estáis haciendo la cuenta, ¿no? 50º aniversario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Hay que hacer alguna efeméride, hay que hacer algún acto para la ocasión, y ya digo, lo organiza este padre jesuita que estaba en la ciudad, una persona enfermiza, y que estaba aquí inventariando
cosas relacionadas con la Inmaculada. Y con él, bueno, pues empieza a crear esa asociación de alumnos, la mayoría de ellos vinculados, como decía, a los colegios de los jesuitas. Van a tener su revista, Sevilla Mariana, pero esa asociación, en realidad había muchos, la tropa, pero realmente también había la oficialidad, es decir, que había un grupo más reducido que era realmente el que dirigía esa congregación, algo así como una élite dirigente, un grupo selecto que es el que va a llevar la batuta y demás. ¿Qué decían estos jóvenes que eran? Algo muy parecido a lo que hemos escuchado con anterioridad, y es literal: somos las tropas de refresco que en la lucha titánica y desesperada que hoy presencia el mundo acuden para alentar a los que desmayaron a impulso de las terribles acometidas de la impiedad y para dar a la Iglesia nueva esperanza de victoria y de gloriosos triunfos. Es decir, que no se van a cruzar de brazos, que van a acudir al exterior y van a defender la religión y la Iglesia. Es decir, que de nuevo tenemos estos jóvenes pues con interés en organizar, en darse a conocer y promover y actuar. Y son laicos, jóvenes. Bueno, esta asociación va a terminar mal, va a terminar como el Rosario de la Aurora o peor, porque en el año 82, en 1882, se conmemoraba el tercer centenario de la muerte del pintor Bartolomé Esteban Murillo, el pintor de las Inmaculadas, jóvenes de la Inmaculada Concepción. Ellos, al celebrarse en abril del año 82 esta efeméride, se tratan de organizar distintos actos. Primero lo quiere hacer la Sociedad Económica de Amigos del País, pero esa Sociedad de Amigos del País no tuvo apoyos suficientes y sobre todo la sociedad no estaba por los temas religiosos. Es decir, sí valoraban al pintor, pero no dar, el pintor de la Inmaculada, que era Murillo. Así que el padre Moga recogió el guante y se prestó a organizar los actos del centenario. Son momentos muy difíciles, son momentos de quizás sea el año 1882 y el año 1899 con el Congreso Católico de Burgos, son quizás de los dos momentos de mayor enfrentamiento entre los católicos y la política. En el año 82, ya digo, y en el año 99, que tiene lugar el Congreso Católico de Burgos. El catolicismo español en ese momento estaba dividido entre los católicos que participaban en el Partido Liberal Conservador con Cánovas, estaban los integristas. El integrista lo conocéis todos, a Francisco Mateo Gago, pues era el gran líder, el de la calle, al lado de la catedral, ¿no? Pues él era un gran integrista del momento, pero aparte de los integristas estaban los carlistas y lo que decíamos ayer, todos ellos haciéndose la guerra entre ellos. Pero además se había fundado por primera vez un partido en España, en ámbito nacional, un partido con denominación como católico. En la Universidad de Oviedo, o con intelectuales de la Universidad de Oviedo, pues se pone en marcha la Unión Católica. Es un partido que va a durar poco porque se va a fusionar con el partido de Cánovas, con lo cual esto irritaba más, porque el liberalismo en aquel tiempo, como se decía, el liberalismo era pecado, en célebre expresión de un propagandista, creo que claretiano del momento. Bueno, en este grupo está don Marcelino Menéndez Pelayo, pero sobre todo la persona más señera es Alejandro Pidal. Y el primer enfrentamiento que hay, porque va a afectarle a estos jóvenes, es que los integristas consiguen que el Papa apruebe una peregrinación nacional a Roma. Claro, cuando los obispos ven que el Papa
ha promovido una peregrinación y que la ha asumido el integrismo, aquello empezó un poco a desbarrar, a plantear problemas y sobre todo a plantear problemas en la diócesis de Sevilla. El cardenal, todavía no era cardenal, pero sí estaba preconizado, Lluc, no era partidario de que una peregrinación la planteara o la promoviera una organización política que hacía la guerra precisamente a otros católicos y por tanto se manifestó contrario a ella, pero su auxiliar es Marcelo Spínola, el beato Marcelo Spínola, sin saber lo que había dicho el cardenal, el que iba a ser cardenal. Él dijo que, bueno, si es una peregrinación promovida por católicos, que qué más da. Claro, como suele ocurrir en estas cosas, que las tienta el diablo, la organización integrista publicó la carta de Spínola diciendo que, bueno, adelante, y la carta del cardenal diciendo que ni mijita, que por ahí no se pasaba, lo cual ocasionó un enfrentamiento dentro del palacio arzobispal, como ustedes se pueden imaginar. Por si no fuera suficiente eso, claro, cuando esta asociación de jóvenes de la Inmaculada Concepción va a organizar, es decir, el precedente ya fue feo, es decir, dos prelados aparentemente enfrentados por algo que había decidido el Papa. Finalmente la peregrinación no se va a hacer, la peregrinación el Papa va a anular y lo que va a haber son peregrinaciones diocesanas. Pero realmente la situación era tensa para que ustedes vean hacia dónde se podía llegar, ¿no? Bueno, pues estos jóvenes tratan de poner en marcha la celebración de Murillo con una serie de misas por la mañana, por la tarde en el Alcázar, sesiones literarias, pero claro, el ambiente era tan radical que las sesiones del Alcázar terminan siendo en cierta medida mítines políticos, no por ellos, sino por la acción de los que allí estaban, de tal manera que se aplaudía, es decir, cuando algún crío, alguno de estos jóvenes resulta que tenía cierta significación por su familia política, pues acudían todos, le aplaudían. Si llegaba otro que su familia podía estar más vinculada a una organización liberal, se retiraban con escándalo. Es decir, que eso realmente, y todo eso lo vio el cardenal, de tal manera que el último acto, que era una procesión cívico-religiosa por las calles de Sevilla, se pensaba que iba a actuar mal, que iba a ocurrir algún tipo de incidente, como finalmente terminó ocurriendo, ¿no? El domingo 21 de mayo de 1882, a las 2 de la tarde, después de los actos religiosos, del Salvador va a salir una cabalgata, ¿no?, con cuadros de Murillo, vamos, pintados y demás, todo organizado por críos. Para colmo llovió, el arzobispo dijo que nadie llevara la representación del arzobispo. Claro, Spínola dice, yo no puedo ir como auxiliar. Él fue como sacerdote de San Pedro Advíncula, al que pertenecía, por no dejar a los críos solos. Se montan, es decir, como no va el arzobispo, no va el capitán general, no va el alcalde, se retiran las fuerzas armadas que iban a ir por todo el trayecto, no van las bandas de música tampoco, pero ni hay fuerza de orden público. Y eso fue aprovechado para, bueno, los niños fueron perseguidos a la altura de la plaza del museo, fueron perseguidos, se le lanzaron piedras, se le lanzaron palos. No aceleraron mucho la marcha de regreso al Salvador porque sabían que en El Salvador la algarada iba a ser aún mayor, ¿no? Finalmente llegan al Salvador, sí, aquello fue un espectáculo de anticlericalismo tremendo. Al final consiguen entrar en El Salvador y cuando vieron que la turba iba a entrar en El Salvador, cierran las puertas y Spínola sube al púlpito y le pide a los niños que en absoluto se venguen, y que se vengan, sino que realmente, bueno, olviden lo que ha pasado, pero el movimiento anticlerical duró varios días y, como siempre, bueno, pues fue apedreado el colegio de los jesuitas. Hay quien insiste que el establecimiento del colegio de los jesuitas, el gran colegio de los jesuitas en Málaga, San Estanislao, que se
toma la decisión en esta fecha tiene que ver con estos acontecimientos. El de Sevilla vendrá más adelante, el de Villasís, pero realmente, como vemos, una asociación que trata de formar para actuar, al final se ve envuelta en la turbulencia política del momento, ya digo, de este año 82, que fue un año bastante radical, como le iba diciendo. Aquello terminó mal, como hemos dicho. La siguiente experiencia de Juventud Católica, una en 1869, otra en 1882, tiene lugar ya en el siglo XX. Ayer se estuvo hablando de la fundación de la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, que se funda en 1909 en el Colegio Areneros, y si no me equivoco, en diciembre de ese año, cuando se le entrega la primera insignia, y está promovida por el padre Ayaga, ¿no? El principal problema de la creación de estos movimientos es Asociación Católica Nacional. El principal problema de todos estos movimientos es fundamentalmente la dificultad que hay en España para poner en marcha cualquier proyecto de ámbito nacional. Es decir, porque las diócesis tienen jurisdicción propia y como muchos se ponen en marcha movimientos diocesanos, pero los movimientos de carácter nacional son bastante dificultosos. Eso se va a hacer una vez que empiezan a celebrarse las conferencias de metropolitanos, pero sobre todo a partir de los años 30, nunca antes. Es decir, que cada obispo actuaba a su manera y realmente dificultaba la creación de un movimiento de ámbito nacional. Pero con la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas se va a hacer un ensayo a nivel nacional por primera vez. Pero esa Juventud Católica, es decir, esa asociación, los propagandistas como los conocemos, los de Ángel Herrera, que es el que va a presidir el grupo, estuvo antecedida en Sevilla de la fundación de una Juventud Católica de Sevilla. Tiene lugar en 1908. El nuncio quería que esta juventud, actuara, se organizara, pero en Sevilla, por la promoción de un católico social del momento, poco estudiado, pero alguna cosa escribiremos incluso este año, José Monje y Bernal, puso en marcha, promovió, es decir, señaló, es decir, que los jóvenes debían de organizarse y actuar, y de hecho, el 10 de abril de 1909, los propagandistas son de diciembre de 1909, ¿vale? Se va a poner en marcha esta nueva Juventud Católica. La va a dirigir un joven abogado de 21 años que se llama José Medina Togores. Él había pertenecido a las congregaciones marianas de los jesuitas, había sido dirigido por el padre Sánchez Prieto, pero sobre todo él había estudiado Derecho en Deusto. Fíjense cómo coinciden las cosas. Allí conoció a otro joven que estudiaba Derecho, algo mayor que él, que se llamaba Ángel Herrera Oria. Y entre los dos van a hacer una amistad tan estrecha. José Medina y Togores estuvo en la redacción del Debate, el periódico que dirigió a partir del año 13 Ángel Herrera. Luego va a venir a dirigir el Correo de Andalucía cuando en cierta medida se firmen un acuerdo, un entendimiento entre el Debate en 1918 y entre el Debate y el Correo de Andalucía. Luego él sería periodista parlamentario, murió muy joven en el año 34 con el reconocimiento general de la Cámara Republicana. Pero es un hombre que se terminará vinculando a los propagandistas, ¿no? Pero esa Juventud Católica de Sevilla es anterior a la de los propagandistas. Se presentan, en un acto público aquí en Sevilla en abril del año 1909, y él, José Medina y Togores, que debía de ser bastante particular, señalaba que se le podía llamar, él reconocía que él era reaccionario, en el sentido de que era opuesto y contrario, es decir, era la reacción
frente a lo que estaba ocurriendo en el país, o estaban actuando los católicos públicamente, ¿no? Opuesto y contrario a cuanto se había venido realizando en la vida político-social, y decía textualmente: somos 21 años, protesta viva, enérgica y viril contra el régimen liberal que padecemos y que ha hecho envejecer y decaer la patria. Cuando se fundan los propagandistas, que quizá lo más característico de ellos, podrían verse llamar propagandistas o cualquier cosa, se llaman propagandistas, vamos con independencia de lo que ellos digan, pero bueno, para mí la cosa es bastante clara, porque yo el origen en el ámbito sevillano lo conozco creo que bastante bien, y a ellos se lo he explicado, se lo expliqué en su momento cuando me pidieron que querían conocer un poco su origen. No se llaman propagandistas porque en realidad lo que necesitaba la Iglesia en aquel momento era la propaganda, ¿no? León XIII había celebrado, había señalado aquella frase: Christa scripti concurso non impare. Es decir, la prensa liberal hay que poner una prensa genuinamente católica. Estamos en el momento de las obras, ¿no? Y en este sentido, lo que más necesitaba la Iglesia en ese momento eran la propaganda católica. Lo que se decía en el momento: si San Pablo hubiera nacido en esta fecha, sería periodista. Un horror, pero bueno, por lo que es la prensa. Pero estos son frases del siglo, de finales del XIX. Es decir, los púlpitos actuales son la prensa, porque el periódico lo recorre todo. Es decir, la gente no acude al púlpito, pero el periódico católico sí puede ir a la fábrica. Entonces, el gran movimiento de finales del XIX va a ser todo lo relacionado con la prensa, es decir, hay que hacer bastante propaganda, y lo característico de los propagandistas, que yo creo que ni ellos lo saben, es su polivalencia. Es decir, ellos son jóvenes polivalentes. ¿Qué necesita la Iglesia ahora? ¿Promover la prensa católica? Nosotros los primeros. ¿Qué necesita la Iglesia 10 años después? Poner en marcha un movimiento social de sindicatos católicos agrarios. Ellos van a estar detrás de eso. ¿Qué necesitan 20 años después la Iglesia? Promover una vez proclamada la República, un partido nacional, Acción Popular. Ellos están detrás de ello, ¿de acuerdo? Esos propagandistas hasta la guerra, que creo que son distintos a los propagandistas después de la guerra, en mi opinión. Yo conozco más hasta ahí, su polivalencia, ¿de acuerdo? En el ámbito actual diríamos que en todo lo relacionado con la nueva evangelización, haciendo una barbaridad, ellos son más hombres de hacer que del ser. Es decir, que lo que promueven más son obras, la acción, y descuidan menos, en mi opinión y demás, descuidan mucho el tema del ser, como decimos en la actualidad. Bueno, esta Juventud Católica de Sevilla, que me disperso y ya el tiempo se me va consumiendo, ¿no? Esa Juventud Católica de Sevilla en realidad va a durar poco, porque en 1910 los hombres de Ángel Herrera van a venir a Sevilla, van a hacer un periplo por Andalucía para propagar, los propagandistas, difundir, hacer campaña de ellos. Van a estar por Granada, por el Puerto, por Cádiz, por Huelva, por Sevilla, y nada más llegar aquí, habida cuenta la amistad de José Medina Togores, ya digo que terminaría ingresando en la asociación, aunque no recibiría la insignia hasta finales de los años 20, se van a fusionar. Ellos son los que los van a presentar por parte de Andalucía, sobre todo por el arzobispado de Sevilla, y prácticamente Medina ingresa en la asociación en 1911, otros jóvenes también, y a partir de 1913, ¿quiénes son los hombres del centro de los propagandistas en Sevilla? Pues son los hombres de la Juventud Católica de Sevilla, y se van a mantener ahí a lo largo de bastante tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la primera experiencia de asociación de laicos, que es bastante importante porque va a tener un recorrido hasta los años 30. Otra organización que aparece, voy a explicarle una o dos más,
y las otras pues las terminarán leyendo en el texto, ¿no? Es decir, ¿qué más organizaciones católicas hay en este momento de jóvenes? Bueno, quizás la principal es la Federación Sevillana de Estudiantes Católicos. Hemos visto y se habló ayer cuando la Acción Católica, hablando de Pablo VI, cómo él había pertenecido o había participado en algunas de estas asociaciones. Él conocía bien la Acción Católica, cuya organización en Italia y demás es distinta, Manolo, a la organización española. Son parecidas, pero son distintas, de otras cosas porque la federación, es decir, allí se le da mucha importancia a la federación universitaria, que se había creado 100 años antes. En cambio, aquí se estaba creando en los años 20, ¿no? Entonces, cuando leemos Nambiamo Bisoño, que tú lo citaste ayer, de Pío XI, ya digo, tiene ligeros matices por naciones, ¿no? Bueno, en la federación, es decir, la organización estudiantil católica es anterior, hacia 1915. Sabemos que hay jóvenes en la universidad que defienden el ideal católico, y es una persona que bueno, quizás los jóvenes no la conocen tanto, pero los que tenemos alguna edad sí, ¿no? Sobre todo porque la hemos estudiado, ¿no? Caso de Manuel Jiménez Fernández, que luego terminó siendo propagandista. Él, en su año de la etapa universitaria, él formaba parte de la Juventud Estudiantil Católica hacia 1915, cuando estaba en la aula de Derecho, y él va a participar. Luego, bueno, él es, aparte del consultor en todos los temas de abogacía del Arzobispado de Sevilla, él fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla por la Liga Católica, partido confesional, pero él luego va a ser diputado por la CEDA y sobre todo va a ser el famoso ministro de Agricultura que durante los años, en el bienio 33-35, es una persona conocida que luego terminó rompiendo con los propagandistas, ¿no? Bueno, pues la Organización de Estudiantes Católicos, por ejemplo, se pone en marcha en Sevilla un poco más tardíamente, pero ya existe a partir del año 23 y luego en el año 24. Esa Federación de Estudiantes Católicos, ya digo, va a entrar y va a empezar a formar parte de lo que Manolo planteó ayer, de la acción católica que pone en marcha Pío XI. Esa acción católica, diseñada primero para Italia, pero luego con las normas que va a hacer el cardenal Rey Casanova y el cardenal Segura, ya cuando está de primado en Toledo, se va a poner en marcha, de manera que en Sevilla va a existir una acción católica de la mujer, también en Huelva, en Jerez, lo hay desde el año 19, es importante. La Federación de Estudiantes Católicos, que va a llevar a cabo una formación en católico de todos sus militantes. No va a haber una asociación de acción católica de hombres, porque en España el reunir a hombres para la acción pública es bastante dificultoso, lo ha sido siempre, incluso en la actualidad quizás menos que en otros momentos pretéritos. Y para constituir la acción católica de hombres, lo que se tendrá que hacer es de una asociación anterior, que es la Asociación Católica de Padres de Familia, que están organizados para que, es decir, sobre todo para luchar contra el gobierno, cuando en educación se prohibía determinada enseñanza religiosa. Es un caballo de batalla no de la actualidad, sino que en España es un caballo de batalla desde el siglo XIX. De esa asociación, que estaba bastante formada, se va a utilizar en los años 30 para crear la acción católica de los hombres. Pero sobre todo lo que me interesa de nuevo es el tema de la juventud católica, de acción católica. Se va a crear en el año 28 la masculina.
Muchos de sus jóvenes van a venir de la Federación de Estudiantes Católicos. Detrás de la organización de estos jóvenes van a estar los propagandistas, pero no es una obra de los propagandistas, sino que es una obra diocesana, es decir, que conformasen una juventud católica. Cuando se constituyó en el año 28, volvemos, ¿qué quieren ser? Pues son, dicen textualmente, vanguardias escogidas, dispuestos a confesar públicamente su fe, su religión y su carácter católico con las obras, con el buen ejemplo, que no se trataba de milicias carnales, sino de milicias espirituales, no van a centros de pelea en intereses y demás, sino falange aguerrida y luchadora en pro de los altos intereses de los espíritus. Siempre en la puesta en marcha de estas organizaciones, sobre todo de jóvenes, hay una frase, es decir, en realidad no fueron muy potentes, y hay una frase que se repite insistentemente. Si en Sevilla, y además si en Sevilla de lo que se tratase fuera de fundar una cofradía, no habría problema. Ahora, fundar una organización para actuar en la vida pública, eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, son palabras casi textuales de 1924, cuando se funda la Hermandad de los Estudiantes en la universidad. Es decir, sí, los estudiantes para una cofradía, todos dispuestos. Ahora, para realmente dar testimonio, ejemplo, en la vida pública, eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Y demás, ¿no? Bueno, yo traía otro tipo de asociaciones, sería bastante extenso hablar de ellas aquí, como son las congregaciones de los jesuitas, que son muy importantes también en esta época. Y además eso lo voy a dejar para el texto, pero muchas veces las congregaciones marianas creemos que tienen un carácter meramente espiritual, que lo tienen, pero no solamente espiritual. Aquí en estas congregaciones de los Luises es donde nos vamos a encontrar gente, es decir, relacionada con el mundo obrero de una congregación. Hay congregaciones jesuitas dedicadas al mundo obrero, hay congregaciones que agrupan, por ejemplo, a militares, a médicos, lo que yo estaba planteando ayer, y van a tener una vida bastante intensa hasta 1931-1932, cuando es disuelta la Compañía de Jesús en todo este ámbito. Pero ya digo, eso no me voy a extender aquí porque ya llevo hablando casi una hora y bueno, no debo de dar una charla más. Lo importante, que era lo que yo quería trasladar aquí, que aunque realmente el aparato teológico, el aparato formativo, lo conozcamos más, es decir, a partir sobre todo del Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando desaparece el clericalismo en principio, y el clericalismo, ¿no? Y somos todos, es decir, la Iglesia hasta es clerical, debemos de entenderlo así, y eso no es ninguna ofensa, sino sencillamente la mayoría de las decisiones las tomaba exclusivamente el clero, no había participación de los laicos, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, es que funcionaba así, ¿no? Pero a partir de ese momento, bueno, las cosas pueden ser, como decía Román, el primer día, a lo mejor no, pero pueden serlo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que no debemos de olvidar que esa movilización de los laicos no responde solo al Concilio Vaticano II, sino que en el caso español tiene una larga trayectoria, y digo en el caso español una larga trayectoria, pero nos situamos en la segunda mitad del XIX, porque España no es tan anticlerical. Es decir, si nos vamos a la Revolución Francesa, este movimiento laical comienza con Napoleón, cuando se ve esa iglesia que es devastada por las turbas revolucionarias y por el propio Napoleón. Es decir, que la movilización de los católicos y la participación pública, ya digo, es muy anterior a la luego definición y planteamiento que se va a hacer a partir del Concilio Vaticano II. Eso es todo. Bueno, pues aparte de agradecerte tu ponencia, y sobre todo tu amistad y el cariño a esta casa,
de la archidiócesis de Sevilla. Yo lo estoy leyendo para hacer una reflexión y bueno, son aquí muchísimas horas de trabajo, de investigación y prácticamente todo a tu escala. De visitar el archivo de pueblo, de visitar y además trabajo con muchísimo cariño. Bueno, ustedes han visto que estas jornadas son las 15. Esperemos que Dios nos dé salud y vida para poder también trabajar las 16 jornadas. Sobre junio, mayo-junio, aparecerá el volumen 15 del anuario de historia de la Biblia andaluza, que llevará las 3 ponencias de estos días en el dossier y los artículos que nos irán mandando los investigadores. Esperemos que dentro de unos años los investigadores sean ustedes. Y yo ya más viejito, pues tengamos que meter esos artículos de ustedes. Muchas gracias por la atención, por la consideración y por el afecto que nos tienen. Así, aquí estamos para lo que ustedes